la situación que hay ahora. Anteriormente alguna experiencia fracasó, pues hay que estudiar por qué fracasó y en la medida de lo posible tratar de corregir y tratar de perfeccionar esas experiencias. Y en segundo lugar, el tema que usted mencionó, no lo recuerdo. Sí, no, el tema de la experiencia fracasada en el penal de la Selva, ¿no? No, y uno, y dos, el tema de que siguen delinquiendo, que liderando las bandas. Los líderes, penal, sí. los líderes están, así como las mafias de los años 20 en Chicago, los líderes de las mafias siguen liderando las acciones operativas al interior. ¿Por qué? Porque lo que casi nadie se anima a decir es que es imposible el bloqueo de los celulares y el intercambio de información con la visita. Los bloqueos de los celulares es imposible por dos motivos. Primero, porque si fuese completo, perjudicaría a todos los vecinos de las áreas circundantes. Y si fuese selectivo, se prestaría, como se presta, a la corrupción interna dentro del penal. Se avisa de que de tal a tal hora, en tal pabellón, no va a haber corte. Entonces, eso es lo que hay ahora, eso es lo que tenemos ahora. Y no podemos seguir permitiendo, porque si lo hacemos, y si la coyuntura del caso Reyardo pasa en 1 o 2 meses, perdimos la oportunidad para hacer cosas concretas, pero dentro de una estrategia que tenga coherencia. El modelo entonces de los penales ha fracasado y se habla ahora de una propuesta de privatización. ¿Eso sería viable? Sí es viable, pero no solo y principalmente no solo para mantenerlos privados de libertad, que es el concepto medieval que hay que superar. De resocialización, Así un verdadero trabajo el tema de resocialización. Es cómo le damos la oportunidad para que 1 de cada 3 no vuelva a delinquir en forma efectiva. Para eso sí es posible la empresa privada a través de penales privados, a través de concesiones parciales, por ejemplo. Si se trata de llevar a los de más alta peligrosidad, a pesar del costo, al frontón, significa de que en el frontón debe haber 1 o 2 empresas que puedan gestionar el trabajo de estos delincuentes de una manera útil para poderles brindar a sus familias una retribución y a ellos un vehículo cierto para darles la tentación de no volver a delinquir y darles la posibilidad de tener una ocupación técnica que les permita una vida digna. Pero permítame, doctor Álvarez, usted es miembro del Tribunal Constitucional, que es el organismo máximo de protección de las garantías personales y ciudadanas, ¿no es cierto? Cuando usted habla de cárceles privadas, usted sabe que la empresa privada lo que va a hacer es maximizar la ganancia al máximo, por lo tanto va a precarizar al máximo la alimentación, elementos que tienen que ver con el día a día y el cotidiano del preso. ¿No lo está usted convirtiendo al preso, al delincuente, con el cual por supuesto discrepamos abiertamente y quisiéramos que se resocialice, ¿no lo está convirtiendo en una mercancía? No, lo estamos convirtiendo en una persona humana, rescatando los valores constitucionales. El trabajo es la fuente de dignificación de la persona humana. Cuando a una persona humana se le quite el trabajo, no solamente se le está quitando un bien utilitario, se le está quitando gran parte de su propia dignidad. Ahora bien, lo que tenemos ahora es peor. Ahora, lo que tenemos ahora... No digo que esté bien, no, por supuesto. Claro, esto es un remedio de cárcel. No, claro. No, está bien, porque las objeciones son puntuales, son valiosas, pero fíjense, vamos a gastar mucho menos en empresa privada, vamos a gastar mucho menos en el delincuente, perfecto. La paila es lo más bajo, el alimento de condición más baja y humillante que pueda concebir el ser humano. Y aún ahí hay corrupción. Aún ahí hay corrupción de centavos. Y es lo peor que puede haber. O sea, más abajo, o sea, por debajo de eso, ya no hay más. Muy bien. El hecho de que se diversifiquen los servicios con el tema de la privatización, el tema de los servicios penitenciarios, eso no necesariamente evita la corrupción, porque la corrupción hay donde existe plata. Y si el preso tiene plata y le dice, tráeme mis cigarros, tráeme esto, tráeme el otro, se lo van a conseguir. La privatización en sí
de los servicios penitenciarios no implica que no haya corrupción. Claro, no garantiza que se tenga. No, en absoluto. El tema es de que no estoy convencido de la privatización por completo. Estoy convencido, sí, de concesionar algunos aspectos del cumplimiento de la rehabilitación. Por ejemplo, el trabajo efectivo, en lugar de que esté a cargo de un par de funcionarios, de un par de burócratas, la panadería del penal, por ejemplo, bien podría estar a cargo de una empresa privada ya conocedora del negocio del pan, que pueda hacerlos trabajar en una manera productiva, realmente productiva. No en todo. Ahora, ¿la ventaja cuál es? De que la autoridad penitenciaria va a fiscalizar, va a supervisar y no va a estar involucrada, de forma tal que hay una instancia que gestiona y una instancia, la estatal, que supervisa. Por tanto, ya hay dos entes, uno que gestiona, otro que supervisa. Sigue siendo el Estado el supervisor. Así es, el Estado como supervisor, para prestarse a la corrupción, esta corrupción tendría que corromper a unos y a otros, y por tanto se acrecienta el costo de la corrupción, y muchas veces el margen de ganancia no da para corromper a dos instancias, a dos funcionarios. Doctor Álvarez, el tiempo nos gana, pero aprovechando que está usted aquí, yo quería preguntarle por lo que ha dicho el ministro de Defensa, Daniel Mora, en el sentido de militarizar la zona del BRAE, ¿no? Darle exclusiva competencia a las Fuerzas Armadas para el control del BRAE. En términos del Estado de Derecho, ¿qué piensa de esta posibilidad? En principio, el Estado tiene legitimidad, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para determinar qué zonas tienen estado de emergencia o pueden tener estado de emergencia con participación y liderazgo de la Fuerza Armada, principalmente. Esto es constitucional, siempre y cuando se guarden las formas de proporcionalidad y de racionalidad. El tema es, ¿para qué la militarización? ¿El tema es básicamente de seguridad tan solo o es un tema de que hay que atacarlo mediante una estrategia integral? Esto es, mejor educación, mejores condiciones económicas. Pero para eso no necesitas militarizar, ¿no es cierto? Actividades económicas paralelas, sacarlos de la participación indirecta vía narcotráfico. Eso compete al Estado, compete al gobierno establecer una estrategia integral, y si considera que en un momento determinado, de pronto un año, hay que darle prioridad al tema de seguridad para que existan condiciones después para dar programas sociales, dar programas económicos alternativos, es racional. Bueno, pero ya hemos tenido la experiencia de la guerra interna en nuestro país, donde los militares tomaron como zonas de emergencias varios lugares, y lo que generó fue más violencia en la misma población, ¿no? Y sabemos de abusos cometidos por los militares a los mismos comuneros. Entonces, eso fue parte del problema, más bien no solucionó absolutamente nada. El Estado abdicó de su responsabilidad con esas poblaciones en esos años, ¿no? Así es, por eso lo importante es diseñar una estrategia que nos permita saber cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en los próximos 6 meses. Si sabemos los objetivos por alcanzar en los próximos 6 meses, sabemos qué mecanismos emplear. El problema es cuando la reacción viene hepática y coyuntural y muchas veces efectista. Saquemos a los tanques, saquemos a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada, claro, si no tiene objetivos claros que cumplir, se vietnamiza el conflicto. O sea, la Fuerza Armada va, implementa una ocupación, pero carece de liderazgo civil, que es grave, y no sabe realmente para qué está. Muy bien. Eso hay que evitarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Ernesto Álvarez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, sobre la propuesta del presidente Ollanta Humala sobre los presos y los trabajos sociales que deben realizar, y de pasadita también sobre los militares en el BRAE, decisión que ha tomado el ministro Mora. Hacemos una pausa, volvemos.